3. Ok, bendiciones a esta otra parte de este tema que estamos viendo sobre el cáncer lívido. Estábamos analizando, ¿verdad? Un bosquejo sobre Ezequiel capítulo 23, ¿verdad? Que es una explicación, pues sí podemos llamarlo una explicación teológica, pero también es una explicación muy breve sobre lo que significa la infidelidad para Dios. Nosotros lo vemos como algo tal vez ya normal o común, pero para Dios no es así. Entonces, el juicio de Dios sobre la infidelidad, Ezequiel 23, 22 al 35. Tema principal, la justicia divina que castiga la traición y la apostasía. A. Instrumentos del juicio. Dios usa las mismas naciones a las que las hermanas buscaron para castigarlas. Babilonia, el objeto de su lujuria, se convierte en su opresor. ¡Wow! Fíjese bien, instrumentos del juicio. Dios usó ¿a qué dice? A los que buscaron para castigarlas. Lo curioso que el castigo de la idolatría y el castigo de la depravación sexual, ¿cuál es? Esa misma persona en la que un día confiaste se vuelve ahora tu verdugo. Esa persona que alguna vez idolatraste es la que ahora Dios va a usar como instrumento para tu juicio, para nuestro juicio. Y vaya que así es. Esa persona con la que pues anduviste jugando, pues ahora te quemó. La copa de la ira de Dios, la copa de asombro y desolación, simboliza el sufrimiento inevitable que resulta de sus pecados. Este lenguaje conecta con otras imágenes del juicio en la Biblia. Usted puede ver en Apocalipsis, por ejemplo, la copa de la gran ramera, ¿no? Fíjese bien, quiero aclarar este punto. Dirá, ¿pero qué no la sangre de Cristo ya nos limpió? ¿Qué no la sangre de Cristo? Exactamente. Pero aquí a lo que voy, hermano, es que eso es cuando confesamos nuestro pecado. Pero aquí habemos personas que tal vez no hemos confesado ese pecado. Tal vez quien vea esta grabación, quien esté viendo este video, sabe que aún no se ha arrepentido de este pecado o ni tan siquiera sabía tal vez que era un pecado. Entonces, cuando nosotros no estamos en la gracia, estamos bajo la ley. ¿Y qué es estar bajo la ley? Esto, estar bajo juicio, bajo la ira de Dios. ¿Y cómo sé que estoy bajo la gracia? Si tú ya aceptaste a Jesús en tu corazón y estás creyendo en un evangelio sano, en un evangelio, ahora sí que pues el que Jesús dispuso, créeme que tal vez si estás viviendo algo son consecuencias de tus actos, pero no el juicio. Porque un juicio de Dios, no importa cuánto clames, no importa cuánto llores, no puedes salir de él, porque es juicio. Una retribución justa. El juicio refleja la justicia de Dios, quien no puede tolerar el pecado sin consecuencias. Siempre Dios buscará que uno tenga consecuencias para que eso nos enseñe a aprender. Recuerde que ya no tenemos condenación del pecado. ¿Qué significa? Que por la sangre de Cristo somos justificados. ¿Qué significa? Que delante de la corte celestial, si yo llevé mi pecado delante de Jesús, me va a decir, oye, ¿sabes qué? Esta persona creyó en Jesucristo y le sirvió, pásala. Pero si es una persona que no creyó en la sangre de Cristo, va a recibir la condenación del castigo eterno. Entonces, una retribución justa, ¿qué es? Es esto, hermano. ¿Nosotros vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado? Claro que sí. La gracia no nos exenta de las consecuencias, eso sí hay que aclararlo. Lo que nos exenta es de la condenación. La aplicación teológica dice, Dios es paciente, pero su juicio es inevitable cuando su pueblo persiste en la infidelidad. Esto enfatiza la necesidad del arrepentimiento y la fidelidad. Fíjese bien, dice, Dios es paciente, pero se vuelve inevitable cuando persistimos.
Este cáncer, por eso es otro tipo de cáncer, así como la amargura persiste y no se quiere ir, también este pecado de la infidelidad, de la depravación, es un pecado que no se va, persiste y persiste, persiste, persiste hasta que nos orilla a un punto de querer que la ley nos juzgue y caigamos en condenación. Pero por eso vino Jesús. Fíjese bien, el punto número 3, que creo que es el más importante de todos. Advertencia y la llamada al arrepentimiento. Bueno, aquí más bien sería el llamado, ¿no? Tema principal. Dios denuncia el pecado y llama al arrepentimiento a través de su profeta. Pecados enumerados. Idolatría y sacrificio de niños como parte del culto pagano. Conducta inmoral que lleva a la profanación del templo y del día de reposo. Fíjese bien, aquí son casos muy feos. Dirá, bueno, ahorita yo no sacrifico niños, pero ¿cuántas relaciones, mire, cuántas relaciones de pareja no terminan atrofiando a pequeños? O sea, mujeres que se la pasan buscando maridos y el ver eso los niños les afecta. Hombres buscando mujeres y ver eso afecta. Tal vez no sacrificamos niños en estos tiempos, pero claro que podemos contemplar cómo niños salen lastimados debido a la depravación sexual de los padres. Vemos cómo niños viven situaciones terribles debido a esto. Niños que viven en orfandad, niños que viven situaciones de calle. ¿Por culpa de qué? De la depravación sexual. Conducta inmoral que lleva a la profanación del templo y del día de reposo. Aquí, por ejemplo, profanación del templo, pues también se puede aplicar a nuestro cuerpo. Hoy en día, pues ya la virginidad no se ve como algo de valor, más bien como algo que estorba, como algo que mancha. Es lo curioso, ¿no? Ahora es al revés. Pareciese que es una mancha, que es algo que no se debería de tener. Y conducta del día de reposo, o sea, ciertas prácticas paganas que se hacía al pueblo de Israel, porque eso es lo que veían que hacían los otros pueblos, pero aplicándolo ahora es eso, es la depravación sexual, es el idolatrar a otra gente, a otras personas y no a Dios. Consecuencias de los pecados. Dios permite que sus actos inmorales y alianzas traigan su propia destrucción, lo que leíamos hace rato. Sus amantes, naciones aliadas, se convierten en sus verdugos, mostrando que apartarse de Dios resulta en ruina. Recuerde a Sansón. Sansón fue un hombre que fue por la vida rompiendo el corazón de las doncellas. Un día se acostaba con una, otro día se acostaba con otra, un día salía con una, otro día salía con la otra. Hasta que un día eso le explotó en la cara. ¿Y cómo? A través de una mujer llamada Dalila. Cuando Dalila llegó a su vida, fue su destrucción. Todos los corazones quebrantados de todas las mujeres se unieron en una sola e hizo venganza. No significa que Dalila se puso de acuerdo con todas las mujeres, no, sino que espiritualmente hablando, sobre Dalila cayó el juicio de Dios para Sansón debido a su inmoralidad sexual. Y véalo usted, la mayoría de las relaciones que son inmorales terminan matándose entre ellos, o sea, en un sentido ya sea, pues sí, destruyéndose el uno al otro. Por ejemplo, en una infidelidad, ¿qué pasa cuando un marido es infiel? La amante y la esposa se convierten en sus verdugos de ese varón. O cuando una mujer es infiel, el amante y el marido se vuelven los verdugos de esa mujer. Escrito está. Lección final para Israel. El castigo de Aholá y Aholiba, o sea, Samaria y Jerusalén, se convierte en una advertencia para toda la nación. Dios afirma que esto se hace para que sepan que yo soy el Señor. La fidelidad de Dios no solo evita el juicio, fíjese qué hermoso, sino que también revela su gloria a través del testimonio de su pueblo. Dios no se deleita en el castigo, sino que busca que su pueblo regrese a él.
Yo sé que hablar de estos temas o de esta situación, no todos estamos listos para escucharlo, no todos estamos aptos para descubrir algo así, pero Dios es fiel. Dios es fiel y dice aquí, ¿no? La fidelidad de Dios no solo evita el juicio. O sea, muchas veces la destrucción, ¿acaso que no? La destrucción de todos nosotros, ¿por qué no ha sucedido debido a Jesucristo? Como dice Juan 3:16. Por tanto, amó Dios al mundo que dando su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Una conclusión final. Ezequiel 23 muestra la gravedad del pecado, de la infidelidad espiritual y la justicia de Dios al disciplinar a su pueblo. Sin embargo, también apunta hacia su propósito redentor, que su pueblo reconozca su soberanía y restaure su relación con él. En el contexto más amplio de la Biblia, este capítulo resalta la necesidad de Jesucristo como el único que puede reconciliar plenamente a Dios con su pueblo, cubriendo nuestra infidelidad con su gracia. Y con esto yo quiero concluir esta parte tan importante, hermano, hermana. Tú que estás viendo esta clase, tal vez grabada o presencial, mira, tal vez tú estés pasando esta situación y no sabes cómo salir de esto, pero aquí dice que la gracia, la gracia es lo único que nos puede sacar de esta. Así como el pecado, como ese cáncer de amargura no sale más que a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de llevar tu dolor a la cruz, así también la única forma de salir de este cáncer lívido, la única forma de salir de esa depravación sexual, de esa infidelidad a Dios y esa infidelidad familiar y esa infidelidad a tu visión, a tu propósito, etcétera, es apelando a la gracia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando nosotros llevamos nuestro pecado a Cristo. Lleva tu pecado a Cristo Jesús. Confiésalo. Cuando tú y yo llegamos a este punto de la confesión, podemos bendecir a otros a través de nuestro arrepentimiento. Y si tú sabes que esta prédica la necesita alguien más, compártela. No es un tema sencillo, no todos estamos dispuestos a hablar de ello, pero es necesario hablarlo, es necesario compartirlo. ¿Por qué? Porque así como en Ezequiel 23 podemos ver, a pesar del juicio, Dios tiene misericordia. Así que le puedas decir a esta persona que tal vez está viviendo las consecuencias de una vida desenfrenada, de una vida que ha vivido en el desorden, que hay esperanza, que hay forma de salir adelante, que en Dios todo es posible. Y es una bendición poder compartirte esta enseñanza. No la pudimos compartir, ahorita yo desarrollamos un poco más teológicamente lo que es la depravación, eh, pues sí, ¿no? La depravación sexual, pero desde un punto referente a un contexto bíblico del Antiguo Testamento. Así que falta ver ahora qué dice el Nuevo Testamento, ¿verdad? Vimos lo del Antiguo Testamento y algunos dirán, es que ya no se aplica. La Biblia es una sola parte. Entonces, si existe un nuevo y un antiguo pacto, no es porque uno se contradiga del otro, no, es porque ambos se complementan, porque lo que no pudo lograr la ley, lo va a lograr la gracia. Y a veces tenemos que recordar la ley para entender la gracia. Entonces, analizamos este caso bíblico de Ezequiel 23 para que tú y yo podamos comprender cómo la gracia de Dios siempre ha estado, siempre ha existido, porque pudiendo destruir a Israel no lo hizo, sino que lo procesó, lo disciplinó, permitió que vivieran sus consecuencias a causa de su pecado,
para que se arrepintieran. Y justamente también a causa de eso vino Jesús. Y todo nos lleva a Jesús. Jesús quiere que tengamos una libertad sexual, una sanidad, y que dejemos de obsesionarnos con personas o con prácticas que no nos van a llevar a nada. Entonces, vamos a depositar todo esto en manos de Dios y yo te invito a que vamos a hacer una oración. Padre, Señor Jesús, yo te doy gracias. Gracias, Señor, porque hoy hablaste a nuestras vidas, a nuestro corazón, sobre todo, Padre, a nuestra conciencia. Perdónanos, Dios, si hemos sido infieles, Señor, si hemos puesto nuestros ojos en otras cosas, Padre, que no eres tú. Perdónanos, Señor, si hemos puesto los ojos en nuestra familia, en el dinero, en el trabajo, en alguna persona, etcétera, Señor. Si hemos desviado nuestra mirada con lujuria, Señor, y hemos anhelado algo más por sobre de ti. Señor, perdónanos, Padre, porque en nuestra naturaleza no es el ser fieles, pero por tu sangre que ahora recorre nuestros huesos, que ahora recorre todo nuestro ser, creemos que somos libres. Hoy, Señor, te pedimos perdón a aquella persona, aquellos, Padre, que han caído en esa depravación sexual, desde un pensamiento hasta una palabra, hasta una acción. Yo sé, Padre, que tú puedes purificar, que tú puedes limpiar toda práctica, Señor. Puedes consumirla, creyendo, Jesucristo, que tú eres el que obra, creyendo, Señor Jesucristo, que tú eres el que consigue que todos nosotros nos arrepintamos y tengamos una vida nueva. Hoy, Señor, ponemos esta semilla creyendo que tú eres hablando, que tú eres tocando, que tú eres ministrando. Gracias, Rey de Reyes. Gracias, Señor de Señores, porque tú todo lo puedes. Porque tú, mi Dios, para ti no hay nada imposible. Hoy, Señor, hemos puesto esta semilla creyendo que hay bendición hasta que sobre y abunde. Te doy gracias, Señor, por este inicio de semana, creyendo que tú eres el que tiene todo el poder, creyendo, Padre, que tu gracia está con nosotros, que tu paz está con nosotros y que será una semana de bendición, una semana, Señor, en la cual veremos tu poder manifestado, en la cual veremos, Señor, tu gracia manifestada. Gracias, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor, y tú eres Dios todopoderoso. Te damos a ti toda la gloria por siempre y para siempre, creyendo, Señor, que tú has restaurado nuestra vida, nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a...